Imagina un escenario en el que cada vez que intentas avanzar, una pequeña voz dentro de ti susurra razones por las cuales no deberías intentarlo. ¿Te resulta familiar esa voz? ¿Te impide alcanzar lo que realmente deseas en la vida? Hoy vamos a explorar las 5 principales excusas que a menudo nos aprisionan y nos impiden realizar nuestros sueños. Y lo más importante, vamos a descubrir cómo podemos superar esas excusas y finalmente vivir la vida que siempre hemos deseado. No tengo tiempo. La primera excusa, y tal vez la más común de todas, es no tengo tiempo. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo eso? El día solo tiene 24 horas y parece que nunca es suficiente para hacer todo lo que necesitamos. Pero la verdad es que todos tenemos la misma cantidad de tiempo. La diferencia entre aquellos que alcanzan sus objetivos y aquellos que no lo hacen es cómo cada uno de nosotros elige usar ese tiempo. Vamos a sumergirnos en la historia de Lucas, un estudiante con grandes sueños. Desde niño, Lucas soñaba con convertirse en un empresario exitoso. Veía a sus padres trabajar duro, luchando por mantener a la familia, y prometió que algún día les proporcionaría una vida mejor. Tenía una idea brillante para un negocio que creía que cambiaría su vida y la de su familia. Sin embargo, cada día, al llegar a casa después de la escuela, se veía consumido por las tareas diarias. Era la tarea escolar, los estudios, las obligaciones con la familia. Al final del día, Lucas se sentía exhausto y la idea de dedicar tiempo a su sueño parecía imposible. Siempre se decía a sí mismo, no tengo tiempo para esto ahora, tal vez mañana. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el sueño de Lucas seguía en el cajón sin tocarse. Veía a sus compañeros adelantarse, logrando pequeños éxitos, mientras él sentía que se estaba quedando atrás. Un sentimiento de frustración comenzó a crecer dentro de él. Lucas sabía que era capaz, sabía que tenía algo especial, pero el tiempo parecía ser su mayor enemigo. Un día, durante una clase, el profesor de Lucas dijo algo que cambió su perspectiva para siempre. El profesor habló sobre cómo cada persona en la sala tenía exactamente las mismas 24 horas al día, pero cómo usaban esas horas era lo que diferenciaba el éxito del fracaso. Lucas salió de esa clase con una nueva determinación. Comenzó a observar cómo gastaba su tiempo. Empezó a llevar un diario de sus actividades diarias y se sorprendió al descubrir cuántas horas desperdiciaba en actividades triviales, como navegar por las redes sociales, ver videos sin propósito o simplemente procrastinar. Lucas entonces tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió levantarse una hora más temprano todos los días. Esa primera hora del día estaría dedicada exclusivamente a su sueño. Al principio fue difícil. Levantarse temprano cuando todos los demás seguían durmiendo requería disciplina, pero Lucas sabía que si no lo hacía, su sueño nunca se haría realidad, y así, día tras día, comenzó a trabajar en su idea de negocio. Al principio, los progresos eran lentos pero consistentes. Comenzó a ver resultados. Los pequeños avances comenzaron a acumularse. Lo que antes parecía imposible, ahora se estaba volviendo cada vez más viable. En 6 meses, Lucas había transformado su idea en un prototipo. Estaba más cerca de su sueño de lo que jamás había estado. Y todo esto porque decidió dejar de usar la excusa de no tener tiempo y comenzó a hacer que el tiempo trabajara a su favor. Reflexión adicional. La historia de Lucas nos enseña que el tiempo no es el problema, sino cómo lo gestionamos. A menudo nos dejamos llevar por las demandas del día a día y acabamos dejando nuestros sueños para más tarde. Pero, ¿qué sucedería si hiciéramos de nuestros sueños una prioridad y si dedicáramos solo 1 hora al día a lo que realmente nos importa? ¿Cómo podrían cambiar nuestras vidas? El tiempo es el recurso más valioso que tenemos y cómo elijamos usarlo determinará nuestro futuro. No tengo recursos. La segunda excusa que a menudo nos impide avanzar es no tengo recursos.
Tal vez quieras iniciar un negocio, pero no tienes capital. Quizás quieras estudiar en el extranjero, pero no tienes dinero. La falta de recursos parece ser un obstáculo inquebrantable, pero realmente lo es. Vamos a conocer la historia de Ana, una joven apasionada por la fotografía. Desde pequeña, Ana veía el mundo de una manera única. Le encantaba capturar momentos, ya fuera en su mente o en pequeñas cámaras desechables que recibía como regalo. Con el paso de los años, su pasión por la fotografía solo creció y comenzó a soñar con abrir su propia galería donde podría exhibir sus obras de arte al mundo. Pero había un gran problema. Ana no tenía dinero para comprar una cámara profesional, mucho menos para abrir una galería. Venía de una familia humilde, donde cada centavo contaba, y la idea de gastar dinero en algo que no se consideraba esencial parecía impensable. Ana pasó años creyendo que su sueño nunca se haría realidad. Veía a otros fotógrafos con equipos caros y galerías lujosas y pensaba que nunca podría alcanzar ese nivel. Pero algo dentro de Ana nunca la dejó rendirse por completo. Decidió empezar a hacer lo que podía con lo que tenía. Usando un viejo celular con una cámara básica, Ana comenzó a salir a las calles de su ciudad, capturando la belleza en las cosas simples, la suave luz del amanecer, la sonrisa de un niño, los colores vibrantes de un mercado al aire libre. Comenzó a publicar estas fotos en las redes sociales, sin grandes expectativas. Para su sorpresa, sus fotos empezaron a atraer la atención de las personas. Ana tenía un talento natural para capturar la esencia de los momentos, y eso no pasó desapercibido. Pronto fue invitada a fotografiar pequeños eventos y cumpleaños. El dinero que ganaba en estos eventos no era mucho, pero Ana ahorraba cada centavo. Con el tiempo, logró reunir lo suficiente para comprar una cámara semiprofesional. Esto le permitió elevar el nivel de su trabajo, y sus fotos se volvieron aún más impresionantes. Poco a poco, Ana construyó una reputación en su ciudad. Comenzó a ser invitada a exposiciones menores y ganó premios en concursos de fotografía. Cada pequeño éxito la acercaba más a su sueño de tener su propia galería. Después de años de trabajo duro y determinación, Ana finalmente logró abrir su galería, un espacio acogedor donde exhibía sus obras y servía de inspiración a otros jóvenes fotógrafos. Reflexión adicional. Ana nos enseña que los recursos, aunque importantes, no son el único camino hacia el éxito. La creatividad y la determinación pueden superar la falta de recursos. Cuando realmente deseas algo, encuentras formas de empezar, incluso si es de manera humilde. La historia de Ana nos recuerda que es posible comenzar de a poco, pero con dedicación y perseverancia se pueden lograr grandes cosas. No soy lo suficientemente bueno. La tercera excusa, y tal vez la más devastadora de todas, es no soy lo suficientemente bueno. ¿Cuántas veces te has comparado con los demás y has pensado que nunca serás capaz de alcanzar lo que ellos han logrado? Esa sensación de insuficiencia puede ser paralizante. Ahora vamos a conocer a Pedro, un joven con un sueño aparentemente simple, pero lleno de complejidad emocional. Pedro siempre amó escribir. Desde niño creaba historias en su mente y las anotaba en viejos cuadernos. Sus personajes y mundos ficticios eran su escape de una realidad a menudo difícil. Sin embargo, a medida que Pedro crecía, empezó a dudar de su talento. Leía los libros de grandes autores y sus propias palabras le parecían insignificantes en comparación. Nunca seré tan bueno como ellos, pensaba. Así que sus historias, que antes eran su pasión, comenzaron a acumularse en una gaveta, olvidadas y sin tocarse. Pedro entró en la universidad, estudió algo más práctico, como le aconsejaron, y siguió una carrera que no amaba. Pero la pasión por escribir nunca desapareció. Estaba allí, silenciosa, esperando una oportunidad para manifestarse. Pedro seguía escribiendo esporádicamente, pero nunca mostraba su trabajo a nadie.
Tenía miedo al juicio, miedo de que los demás confirmaran lo que él temía, que no era lo suficientemente bueno. Hasta que en un momento de valentía, Pedro decidió compartir una de sus historias con un grupo de amigos cercanos. Esperaba críticas, tal vez incluso burlas, pero, para su sorpresa, sus amigos quedaron impresionados. Elogiaron su creatividad y la profundidad de sus personajes. Esa pequeña dosis de validación fue lo que Pedro necesitaba para continuar. Comenzó a participar en talleres de escritura, a leer más sobre técnicas literarias y a dedicarse a su oficio con más seriedad. Con el tiempo, Pedro se dio cuenta de que su escritura estaba mejorando. Aprendió a aceptar críticas constructivas y a ver los comentarios como una herramienta para crecer, y no como un ataque a su autoestima. Finalmente, reunió el valor y envió uno de sus manuscritos a una editorial independiente. Para su sorpresa, el manuscrito fue aceptado y publicado. Pedro estaba en las nubes. Su libro, aunque no fue un bestseller, fue bien recibido por un público fiel que apreciaba sus historias. Reflexión adicional. La historia de Pedro nos enseña que nadie nace siendo el mejor. Todos comenzamos en algún lugar y es la práctica continua y el deseo de mejorar lo que nos lleva al éxito. La creencia de que no eres lo suficientemente bueno es una excusa que solo sirve para mantenerte donde estás. La autocrítica es uno de los mayores enemigos del progreso. Cuando comparas tu principio con el medio de otra persona, te colocas en una posición de desventaja injusta. Todos tenemos un potencial único y la única manera de descubrirlo es seguir intentándolo, fallando, aprendiendo y mejorando. No es el momento adecuado. Otra excusa común es, no es el momento adecuado. ¿Cuántas veces has esperado el momento perfecto para empezar algo? La verdad es que el momento perfecto nunca llega. Siempre hay algo en la vida que parece ser un motivo válido para posponer nuestros sueños. Vamos a conocer a Laura, una mujer que siempre soñó con abrir su propia panadería. Laura siempre tuvo una pasión por la repostería. Desde pequeña ayudaba a su abuela en la cocina, aprendiendo las recetas tradicionales de la familia y creando nuevas variaciones. Sin embargo, abrir una panadería parecía un sueño lejano. Siempre había algo que le impedía empezar. Primero, la inestabilidad financiera, luego, los hijos pequeños que requerían toda su atención. Cada año que pasaba, Laura se decía que ahora no es el momento adecuado. Los años pasaron y Laura seguía trabajando en un empleo que no le gustaba, mientras su sueño de tener una panadería parecía cada vez más lejano. Veía a otros emprendedores iniciando negocios y sentía un pinchazo de arrepentimiento por no haber empezado antes. Pero en lugar de actuar, Laura seguía esperando el momento perfecto. Quería que todo estuviera en orden, que sus finanzas fueran estables, que sus hijos fueran mayores, que el mercado fuera favorable. Un día, Laura recibió una noticia devastadora. La empresa donde trabajaba estaba cerrando y ella sería despedida. De repente, todo el sentido de seguridad que había construido se derrumbó. Se vio sin empleo, sin ingresos y una vez más, sin el momento perfecto para realizar su sueño. Pero esta vez, algo dentro de Laura cambió. Se dio cuenta de que si seguía esperando las condiciones ideales, nunca abriría su panadería. Decidida a no dejar morir su sueño, Laura decidió comenzar con lo que podía. Empezó a vender sus productos en línea utilizando las recetas que aprendió de su abuela. Las ventas comenzaron despacio, pero Laura persistió. Utilizó las redes sociales para promocionar su trabajo y comenzó a ganar clientes fieles. A partir de las ventas en línea, logró reunir lo suficiente para alquilar un pequeño espacio y abrir su panadería. Fue un proceso difícil, lleno de altibajos, pero finalmente Laura lo logró. Hoy, su panadería es un éxito, conocida por sus deliciosos pasteles y su ambiente acogedor. Reflexión adicional. La historia de Laura nos enseña que el momento adecuado es ahora.
La vida nunca será completamente favorable, y si esperas que todas las condiciones sean perfectas, podrías acabar esperando para siempre. Cada momento que pasa es una oportunidad para actuar. Las circunstancias nunca serán ideales, pero es la manera en que reaccionamos a ellas lo que define nuestro éxito. El momento perfecto es una ilusión que nos impide avanzar. Cuando decides actuar, independientemente de las circunstancias, te pones en el camino para alcanzar tus sueños. Tengo miedo de fracasar. Finalmente llegamos a la última excusa. Tengo miedo de fracasar. El miedo al fracaso es quizás el mayor enemigo de nuestros sueños. Pero, ¿qué es el fracaso sino una oportunidad para aprender y crecer? Conoce a Carlos, un hombre con el sueño de ser emprendedor. Carlos siempre tuvo ideas innovadoras, pero el miedo al fracaso lo paralizaba. Veía historias de personas que fracasaban en sus emprendimientos y se imaginaba lo mismo sucediéndole a él. El miedo al fracaso era tan fuerte que Carlos prefería continuar en un trabajo que detestaba arriesgar todo en su propio negocio. Pensaba en las consecuencias, el dinero que podría perder, lo que los demás pensarían si fracasaba y la posibilidad de nunca recuperarse. Durante años, Carlos reprimió sus sueños. Veía a otras personas comenzar negocios, algunas fallando, otras teniendo éxito, y se preguntaba qué podría haber sucedido si hubiera tenido el valor de intentarlo. Un día, Carlos conoció a un mentor, un empresario exitoso que había fracasado muchas veces antes de finalmente alcanzar el éxito. Este mentor le dijo algo que cambió la vida de Carlos para siempre. El fracaso no es lo opuesto al éxito, sino parte de él. Cada error que cometes es una lección. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, nunca creces. Estas palabras resonaron profundamente en Carlos. Se dio cuenta de que si quería realizar sus sueños, tendría que enfrentar el miedo al fracaso de frente. Decidió que, aunque fracasara, aprendería algo valioso que lo ayudaría a convertirse en un mejor emprendedor. Con esta nueva mentalidad, Carlos finalmente tomó la decisión de dejar su trabajo e iniciar su propio negocio. Los primeros meses fueron difíciles, llenos de desafíos y giros inesperados. Carlos cometió muchos errores, algunos de los cuales casi lo hicieron rendirse. Pero con cada error aprendía algo nuevo. Se volvió más resiliente, más adaptable y más determinado. Eventualmente encontró el camino correcto y su negocio comenzó a prosperar. Hoy, Carlos es un empresario exitoso, pero nunca olvida las lecciones que aprendió con sus fracasos. Reflexión adicional. La historia de Carlos nos enseña que el miedo al fracaso es una ilusión que nos impide vivir plenamente. El fracaso es inevitable en algún momento, pero también es lo que nos enseña a mejorar y a crecer. No dejes que el miedo a fracasar te impida intentarlo. Cada fracaso es una oportunidad para aprender, ajustar tu enfoque y acercarte aún más a tus objetivos. Si nunca lo intentas, nunca sabrás lo que es posible. El fracaso es parte del proceso y aceptarlo como tal es el primer paso hacia el éxito. Estas 5 excusas, no tener tiempo, no tener recursos, no ser lo suficientemente bueno, esperar el momento adecuado y el miedo a fracasar, son solo eso, excusas. Son barreras que creamos para justificar nuestra inercia. Pero la verdad es que todos tenemos el poder de superarlas. Cuando decides dejar de poner excusas es cuando realmente comienzas a vivir. ¿Y tú, estás listo para dejar de poner excusas y comenzar a actuar? Recuerda, la única cosa que te impide alcanzar tus sueños eres tú mismo.